Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los que siempre quieren ganar, traman múltiples formas de sacar ventaja, con recursos deshonestos. Falsificar medidas, comprarse a los pobres, pisotear al débil. A causa de todo esto, la tierra se encuentra alterada, se vive en conmoción. Dios no permanece indiferente. Él hará brillar su justicia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. La fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando en esta semana, 25ª semana del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro con su palabra, con su propuesta de salvación. Rezamos como siempre y pedimos durante todo este mes de septiembre por nuestros jóvenes. Pedimos bajo la advocación y la intercesión de San Miguel Arcángel, y especialmente también en el mes de la Biblia, que sea el centro para que podamos aprender y conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ñemoñe'ẽ peteĩha. Ko'ág̃a ñahendúta tupa Ñandejára ñe'ẽ Amos arandukápe oĩháicha. Pehendúke peẽ pejejopýva, mboriahu ndive ha pehundíva tetãguápe. Peẽ pejéva. Araka'épa ohasáta jasy pyahu ñame'ẽ hag̃ua upe trigo. Araka'épa upe pyty'uha ára ohasáta jahepy ñame'ẽ hag̃ua upe avati jaiporúvo. Mba'e ra'ãha japu. Ñambohepyvéta, jajoguáta mboriahúpe toiko ichugui kuéra ñande rembiguái. Toñeme'ẽ ñandéve sapatu repyrehe. Upe trigo vorakue jepe ñame'ẽta ichupekuéra. Jacob ojejapoitereígui, tupa Ñandejára he'ikóicha. Ndacheresareimo'ãi upépe japova'ekuégui. Tupa Ñandejára ñe'ẽ. Romomba'e guasu ndéve Ñandejára. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano? ¿Y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben al Señor que alza al pobre. Alaben, servidores del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Alaben al Señor que alza al pobre.
El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Alaben al Señor que alza al pobre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben al Señor que alza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones y oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo, y de cual fui constituido heraldo y apóstol, para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerza. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú, cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí nosotros vemos en este Evangelio cómo este administrador está a punto, ¿verdad?, de perder todo, porque
está siendo deshonesto, pero se enteran. Hoy pero hay una cosa muy interesante para salvarse de esta situación. Este administrador utiliza toda su astucia. Tal vez nosotros aquí hasta podemos pensar un poco mal, ¿verdad? Que es como que lo deshonesto es lo que triunfa, pero en realidad el Evangelio está apuntando hacia otra cosa. Aquí está apuntando más bien hacia la astucia. Hay deshonesto lleva. Ellos son capaces, ¿verdad?, de hacer, de buscar y de salir adelante para hacer el mal sobre todo. Por eso termina diciendo, ¿verdad?, cómo es que los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz. Y entonces el Evangelio, Lucas especialmente, nos está invitando a que los hijos de la luz, si somos verdaderamente hijos de la luz, nosotros podamos ser astutos, pero astutos con convicción, ¿verdad? Porque tenemos que hacer el bien. Incluso nosotros sabemos, ¿verdad? San Pablo, como dice, yo me hice griego con los griegos, me hice pagano, pecador con los pecadores, con tal de ganarles a Dios. Pero ¿en qué sentido le está diciendo? No que él se queda en esa deshonestidad, ni que él se queda después en eso que es negativo, como un pecador, sino que él se acerca, oye, a ese que la lleva, para poder atraerlos hacia Dios. Hopea con la ñande Papa Francisco ahí con ángeles y añande lleva, mayemo y ñande. Estaba en la entende ponagues, estaba en la entende sella hoy ahí, pero cuando dice una iglesia en salida, muchos hemos procurado y seguimos procurando y luchamos verdaderamente porque esto no hace falta que el Papa Francisco lo haya dicho para que nosotros lo hagamos. Hay muchos. Yo conozco cuando era mitaí, ¿verdad? Estaba en la iglesia en salida en mitaí y hemos ya pues, calle veo ya por la misa, los Ove Curuzú famosos, ¿verdad? Que los redentoristas ponían en las esquinas de las cuadras. Era interesantísimo, ¿verdad? Ahora ese se me mandó a Bonitei y Concepción, como familias, nadie oíla como familia ñonte, sino que pecha ya, ahora te paje está la mitad, mañana la 25, 30 mitad, iros o pa lleva. Y al mismo tiempo también las familias, las abuelas, los papás, como 50, 60 personas y así, en las esquinas de las calles. Pero hay que ser astutos, hay que buscar, hay que moverse. Y es lo que el Papa Francisco siempre está insistiendo. Estaba en la Endusea. ¿Y por qué? Y al final de cuentas es porque muchas veces estamos muy cómodos en nuestras situaciones, en nuestras poltronas, en nuestros living, en nuestras salitas frente a un televisor. Que ir y compartir con la comunidad. Ya y entonces por eso dice aquí los hijos de este mundo, dice, son astutos frente a una situación problemática. Sin embargo, el administrador se ingenió bien para salir de esto que le estaba perjudicando. Pero entonces muy astutamente le va llamando a cada uno, voy a la 40, 30, 80, 60, cada uno. En realidad todo eso ya era perdido, tanto para él como también para el patrón, ¿verdad? Porque esto ya era algo perdido. Pero dentro de aquello que parece deshonesto, sin embargo, él recupera, tal vez no el 100%, pero sí recupera para el reino de Dios. Santo Tomás iba de Cueñandea lleva. Santo Tomás utilizaba dentro de su reflexionar filosófico, teológico, él decía entonces que ante el mal nosotros lastimosamente tenemos que hacer, dice, procurar, optar por el mal menor, el mal menor. Porque la yajecata amo la 100%, la yajecata amo y la hipotimía, iñonestomía, y esto en todos los niveles, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se buscan unas personas que tienen que estar al frente, yajecango siempre, lleva la ibalemita, lo lleva por amita, o de cuál las capacidades de esta yajeca, lleva ñañepi, ambaite, yajesamí, 100%, mo bebé para la ñanguaje.
Pero donde ya yo humo hay oí la 100%, gato te coñan de ya de colañan de limitación. Dentro de la iglesia también, ¿verdad? Algunas veces buscamos al sacerdote 100%, pero ya papá hoy pe iba a leer todo y creen, etc. Algunas veces iba a leer, pero algunas veces no hay creen igual suyo. Algunas veces hay creen, pero gran cosa ahí, entonces ella y la llame en baje sea lleva. Y cada uno de nosotros tenemos limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones, queridos hermanos, lo importante es aquí cómo nos está presentando hoy la palabra de Dios. Nosotros por el bautismo somos hijos de la luz, ¿verdad? Tenemos la iluminación, la fuerza, la gracia de Dios que vino a nosotros. Y entonces, ¿será que no seremos capaces nosotros de utilizar este ingenio, esta sagacidad, esta capacidad que tenemos, estos recursos y conocimientos que el Señor nos ha dado para poder hacer crecer el reino de Dios? Este que es un deshonesto de cierta manera, un administrador, así luego se le dice, ¿verdad? Un administrador deshonesto. Pero en el fondo recupera y recupera bastante y casi mucho. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer también por el reino de Dios. Ñame ela yeikuamia, ñame ela yare comía. Ñandeu pecha manteca tuta ñamonga cuave, y de a poquito vamos creciendo. Pero vamos ofreciendo, vamos ganando, como ya les dije hace rato también, esto está en el mismo evangelio, ¿verdad?, de Pablo en su estilo de trabajo. Queridos hermanos, vamos a pedir hoy en esta Eucaristía que cada uno de nosotros pueda fortalecerse en este sentido de la luz, en esta gracia que el Señor nos ofrece. La astucia, antes que nada, por el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: en ti nos refugiamos, Señor. En ti nos refugiamos, Señor. Por la Iglesia, que peregrina en el Paraguay, para que siga siendo testigo de la bondad divina y de la pobreza evangélica, unida especialmente a los más olvidados. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Por los diáconos, quienes tienen el encargo de la administración de la caridad, para que puedan profundizar esta dimensión de su ministerio y sean maestros de caridad, entre otros. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Por quienes han perdido el empleo o no cuentan con buenas condiciones laborales. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Por los jóvenes, para que encuentren buenos referentes que les sepan inculcar valores nobles y altos ideales, posibles de cumplir y de ayudar a otros. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Padre misericordioso y bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saber que tu presencia entre nosotros
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga viva en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros a una sola voz con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía,
misterio de amor, Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos a comulgar. Ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos, queridos hermanos, continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a
El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor?
y venía una niñita africana, así chiquitica, iba con un canasto de huevos que la patrona, la dueña, le había mandado a comprar una canasta de huevos. Iba la niña con los huevos y se tropezó y ¡prum!, se le rompieron todos los huevos a la pobre. Entonces estaba la niña llorando, claro que el ama la iba a regañar y entonces estaba desconsolada llorando con todos los huevos ahí rotos. Entonces pasa San Pedro y ve a la niña llorando, ¿pero qué te pasa? No, pero tranquila, recógelos, pero si están rotos, no importa, recógelos. Entonces ahí la niña cogió el primer huevo roto y al cogerlo, ¡pium!, el huevo se recompuso. Lo puso en la canasta y tocó el otro, lo cogió y se recompuso. Así fue recogiendo todos los huevos y los recompuso todos y los puso en la canasta. Una cosa muy linda. Y bueno, entonces la fama de él fue creciendo, incluso muchas personas adineradas de buena posición social, encantadas con ese apostolado, lo acompañaban a ese lugar. Entonces durante años visitó una africana de esta ciega que vivía en un rancho en el piso y era ciega, la pobre iba casi todos los días, le llevaba la comunión, le llevaba los sacramentos, la acompañaba, la consolaba, iba al leprosario, había leprosario de los africanos que también en un lugar, en fin, de condiciones higiénicas muy pobres y él buscó cómo arreglar esas condiciones de ellos y los visitaba a los días de las fiestas, les llevaba una banda de música y les llevaba comidas y les hacía, en fin, para alegrarles la vida. Un detalle muy lindo, interesante, es que él hacía la catequesis con los hombres separados de las mujeres, ¿no? Y bueno, era un hombre de mucha penitencia, de mucha austeridad, dormía en el piso, dormía muy pocas horas, pasaba buena parte de la noche en oración. El tiempo en el que no estaba confesando, haciendo apostolado con estos esclavos, lo dedicaba a la oración. Y luego se flagelaba. Flagelada quiere decir flagelo. Flagelo es un látigo. Entonces se usaba un látigo con unas pullitas así para hacer penitencia, ofrecer. Son cosas que hay que hacer, consultar a un director espiritual, eso no es para cualquiera. Pero bueno, él hacía esa penitencia, entonces se daba golpes con ese látigo. Y este hombre que era tan dulce, tan bondadoso y se ganaba el corazón de estos africanos con el buen trato y la bondad, en una ocasión estaban haciendo esos mismos esclavos una fiesta escandalosa con borracheras y prostitución y escándalos. Y él, lleno de santa indignación, con ese látigo con el cual se daba, él entró a la fiesta dándole el látigo a todos y les saboteó la fiesta y los increpó y les dañó la fiesta, esa fiesta inmoral que estaban haciendo. Es bonito esos contrastes en un santo de la bondad, la dulzura, pero así como nuestro Señor con los mercaderes del templo, hay momentos que por el bien de las almas hay que tomar actitudes más enérgicas. Como siempre pasa y fue la vida de nuestro Señor y la vida de todo el que sigue sus huellas, él también fue objeto de muchas calumnias, de muchas persecuciones, y estos traficantes veían en él un enemigo que les podía dañar el negocio, porque él iba, cuando él sabía que un amo trataba mal a los esclavos y los trataba de una manera denigrante como animales, él iba y enfrentaba al español o al que fuera, aunque fuera un hombre rico y poderoso, iba y le llamaba la atención y lo increpaba por tratar mal a los esclavos. Y fue un hombre con muchos fenómenos místicos. Él tenía el don del discernimiento de los espíritus, leía las almas, el don de profecía, incluso hubo testigos que lo vieron varias veces, que entraba en levitación, entraba en éxtasis y entraba en levitación, comenzaba así a flotar en el aire y quedaba absorto, se desligaba del mundo sensible y, en fin, tenía fenómenos místicos de comunicación con Dios muy grandes. Bueno, en fin, el tiempo fue pasando y imagínese, él llegó a bautizar 300.000 esclavos. O sea, un apóstol impresionante. Yo no sé si San Pablo convirtió tantas almas como él, pero es una cosa impresionante. Y bueno, era tal su celo apostólico que no solo se limitó a los esclavos africanos, él también hacía apostolado con los españoles, con los cuales le daba prelación a los esclavos africanos. Incluso él tenía un confesionario que era casi que exclusivamente para los esclavos africanos. Y cuando algún noble, como él tenía tanto prestigio ya, fama de santo, había nobles, personas de buena posición que no eran africanos, querían confesarse con él, tenía que hacer la cola después de que confesara al último africano, allá atendía el blanco. Porque él decía, bueno, ustedes tienen muchos confesores, ellos solo me tienen a mí, entonces le daba esa prelación. Bueno, un hombre con una devoción a la Virgen grandísima, rezaba el rosario completo, los 15 misterios,
todos los días. Y las fiestas de la Virgen, él las celebraba en grande, con procesiones, con misas solemnes, con fiestas, con comidas, con todos sus esclavos. Y bueno, a raíz de unos cambios políticos que hubo en Portugal y todo eso, la afluencia de barcos con esclavos disminuyó muchísimo, ya llegaban muy pocos. Entonces él, en su celo apostólico, con ese ímpetu, ese ardor de conquistar almas, entonces se fue hacia Urabá, hacia otra región selvática de Colombia, un poco más al sur de Cartagena, donde había mucha población indígena todavía sin evangelizar, paganos, no católicos. Entonces se fue para evangelizar en Urabá, pero por el camino se enfermó y tuvo que volver a Cartagena de nuevo. Ahí por esos días llegó un último barco con esclavos y los atendió, en fin, con su sistema habitual, y los bautizó a todos los que pudo y tal. Y ahí cayó enfermo y la enfermedad le aumentó y quedó paralizado. Y comenzó a darle un temblor en la mano. Pero una cosa bonita es que cuando ese temblor en la mano le comenzó, iba a celebrar misa. En el momento de celebrar la misa, el temblor en la mano cesaba. Él podía celebrar su misa, terminaba la misa y volvía el temblor en la mano. Pero en fin, eso fue aumentando, y los últimos 4 años de su vida estuvo postrado, paralizado en una cama. Entonces la comunidad destinó a un esclavo para que lo sirviera y lo atendiera. Pero ese hombre era un hombre pésimo, que lo trataba a las patadas, al mover su cuerpo lo hacía sufrir, lo dejaba sin comer días enteros, porque se robaba la comida que era para ese, la comida de este hombre, y lo dejaba sin comer, sin beber nada días enteros, y él nunca se quejaba. Y con una cosa misteriosa, a pesar de que tenía tanta fama de santidad, en esos 4 años que quedó enfermo, todo el mundo se olvidó de él, nadie lo visitaba, quedó enteramente aislado, solo, aislado, siendo objeto de los malos tratos de ese sirviente. Y ya después de esos 4 años, cuando ya al borde de la muerte, cayó inconsciente, se regó por toda Cartagena que iba a morir, que ya estaba al borde de la muerte. Y ahí hubo un movimiento impresionante, que toda Cartagena fue una verdadera romería, día y noche, multitudes queriendo despedirse del santo. Entonces todo el mundo queriendo tocar su cuerpo, y él ya inconsciente, o sea, él no pudo gozar la felicidad de esas manifestaciones de afecto. Cuando él estaba consciente, todo el mundo lo había olvidado. Fue una prueba que Dios le puso antes de morir. Y ahí venía, le sacaban un mechón de cabello de reliquia, un pedazo de la sotana, querían tocar objetos de piedad a él, en fin, ya venerándolo como santo en vida. Ya lo veneraban como santo en vida y sacaban reliquias de él. Y bueno, ahí murió, y ya la fama de santidad se difundió por todas partes. El propio gobierno de Cartagena mandó a hacer ya un estudio de toda su vida para comenzar su proceso de beatificación y de canonización, de recoger documentos y testimonios de todos los milagros tan grandiosos que hizo. Entonces aprendamos de San Pedro Claver ese amor por la salvación de las almas. Hoy en día se habla mucho de justicia social y de los pobres, y está bien, muy bien, las necesidades materiales hay que ver la manera de mitigarlas, pero él mitigaba las necesidades materiales, pero lo que él quería era salvar esas almas, llevarlas al cielo. Y para eso él ofrecía una intensa vida de oración, porque las almas no se conquistan sin la gracia de Dios. Por eso él pasaba noches enteras, horas enteras rezando el rosario, es lo más importante para que el apostolado sea eficaz. Les pidamos a San Pedro Claver que en este mundo moderno, que tiene formas más sofisticadas de esclavitud, tantos vicios que hoy en día esclaviza al mundo moderno, pidamos a San Pedro Claver que nos ayude a liberar a los hombres de esos vicios, y que tengamos esa vida de piedad para obtener del cielo las gracias para que el mundo se convierta y el Inmaculado Corazón de María triunfe. San Pedro Claver ruega por nosotros. Salve María.